Buenos días, este es Sobresis Política. Hoy realizaremos una pequeña entrevista a la profesora Nora Cárdenas, experta en temas de género, cultura, derechos humanos, entre otros. Como sabemos, el 8 de marzo se conmemora a nivel global el Día de la Mujer, pero cada país tiene su propia historia y contexto. En su experiencia, profesora, ¿cómo se vive y se da significado a este día en el Perú y en la actualidad? ¿Y cuáles son los principales desafíos que enfrentan actualmente las mujeres en Perú? ¿Y cómo cree que estos pueden ser abordados de manera efectiva? A ver, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que diferenciar, primero agradeciendo efectivamente la invitación a este espacio, pero es como que reconozcamos que hay una diversidad, o sea, el grupo de mujeres no es digamos, no somos en singular, somos más bien diversas, plurales, ¿no? Y creo que las conmemoraciones y las celebraciones también va a depender de los contextos en los que estemos insertas las mujeres. Yo creo que tiene mucha más relevancia efectivamente en contextos urbanos, más que en contextos rurales, fíjate, o sea, la importancia que le damos a esta conmemoración, que es un día efectivamente para reafirmar compromisos, no es un día para felicitar, ya sabemos, es para conmemorar, es para, digamos, reafirmar compromisos, mirar cuáles son los caminos andados por las mujeres a lo largo del tiempo, ¿no? Es también para reafirmar, ¿cierto?, estas apuestas que tenemos las mujeres en nuestras diversidades. Y allí quiero, efectivamente, trenzar con otras variables que a mí me parecen además fundamentales para pensar la situación de las mujeres, ¿no? Entonces, las mujeres, como decía, no es, somos una categoría, digamos, somos mujeres diversas, ¿no? Que tenemos historias de vida que están atravesadas, trenzadas por nuestra etnicidad, están trenzadas por los territorios en los que vivimos, están trenzadas por nuestras edades. Entonces, cada una de nuestras luchas y nuestras apuestas va a ser marcada por esas también historias y por esas trayectorias que a mí me parecen además fundamentales colocarlos en agenda, porque a veces, ¿no? Las luchas de algunas mujeres se invisibilizan porque hay agendas que se colocan con más fuerza, digamos, desde algunos espacios, y ahí vamos perdiendo un poco el protagonismo y el espacio en el trabajo, ¿no? ¿Cómo siente que ha evolucionado el movimiento feminista en Perú y su impacto en la sociedad? A ver, el movimiento feminista en el Perú es un movimiento, como sabemos, que surge, digamos, desde, desde Lima, ¿no? En Lima principalmente, es un movimiento que está centrado básicamente en mujeres de clase media, media alta, que, cierto, que se suman a un movimiento mundial, cierto, de mujeres que empiezan a conversar sobre temas centrales como es el tema de la participación, el tema del voto, ¿no? Sin embargo, son luchas que efectivamente no reconocen, ¿cierto?, esta diversidad de voces. Son las mujeres afroamericanas que empiezan a colocar el tema de la raza como un eje central. Ahí está Bell Hooks, Davids, Cresway colocando, ¿no? Esta impronta de decir, oye, no somos solo mujeres, también somos mujeres racializadas. Y en el caso de Latinoamérica son las mujeres, digamos, desde el feminismo comunitario, que colocan desde la raza también otros ejes de análisis y de entrada, ¿no? Más vinculadas a la tierra, a la naturaleza, ¿no? Están las feministas decoloniales también, las feministas antirraciales. Entonces, creo que el movimiento ha ido diversificándose, colocando nuevos temas de debate, nuevos temas de agenda, dándole color, dándole visibilidad también a otros ejes que este primer feminismo no le había dado, ¿no? Entonces, hay un camino que efectivamente se ha trazado y creo que es importante, pero ese camino ha sido repensada, ha sido adoptada por las mujeres y creo que las mujeres se han ido apropiando también de de este feminismo. Y este reapropiarse significa también darle una voz, una vida diferente, ¿no? Hoy en día las jóvenes feministas en el espacio público a mí me inspiran mucha alegría, o sea, las empoderadas, las tamboras resistencia, o sea, hay otras maneras también de expresar, de construir comunidad, colectividad,
que aparecen y están, y creo que de eso se trata el feminismo, de irle dando nuevos significados, de irle dando nuevos contenidos, de ir construyendo desde nuestras voces, desde nuestras historias, colocando nuevos temas en la agenda política también, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, nuestra democracia es una democracia que está en crisis. Las mujeres desde el feminismo siempre hemos dicho sin democracia, ¿no? Las mujeres no, la democracia, no hay democracia, les va peor a las mujeres, les va mal a las mujeres. Entonces la lucha por la democracia también es una apuesta que las mujeres han empezado a colocar desde hace muchísimo tiempo, a discutir qué tenemos que hacer con el tema de la democracia. Se ha colocado, se ha visibilizado, se ha puesto en escena el tema de la violencia, ¿no? Se saca del espacio de la casa al espacio público y al volverse público se convierte en un problema político también. Entonces, creo que el feminismo ha dejado y deja y sigue apostando por una sociedad más equitativa, más justa y hoy en día además reconociendo con mucho más énfasis que el inicio estas diferentes voces, estas diferentes agendas, ¿no? Efectivamente es un espacio todavía en disputa, o sea, no es que todas estemos de acuerdo con todas las agendas. Sin embargo, creo yo, hoy en día hay una mayor capacidad de escucharnos, hay una mayor capacidad de ir construyendo poco a poco un movimiento que seguramente no a todas, no todas estaremos de acuerdo en todo, pero sin embargo vamos construyendo como agendas comunes también, ¿no? Asimismo, sabemos que el Perú es un país diverso, así como en los diferentes aspectos como la raza, la clase social y otros factores influyen en las experiencias de las mujeres en Perú. ¿Podría compartir con nosotros cómo cree que la interseccionalidad afecta la vida cotidiana de las mujeres peruanas y por qué es crucial tener en cuenta estas múltiples identidades en la lucha por la equidad de género? Una de las primeras cosas que quiero efectivamente colocar es que el país, nuestro país es un país diverso, no solamente en términos geográficos, sino también en términos culturales. Por tanto, las mujeres también somos diversas, ¿cierto? O sea, hay agencias y desigualdades o exclusiones que se van sumando, que están atravesadas por la raza, la etnicidad, como querramos denominar, digamos, por la edad, por el territorio en el que estamos. Yo recuerdo mucho un estudio que hicimos con Patricia Ruiz Bravo, Tesania Velázquez, Eloy Neira, hace muchísimo tiempo sobre prácticas y representaciones de género, donde a través de un estudio, ¿cierto? En Puno, en Talambo y en Chepén, tres realidades totalmente diferentes, encontramos que las agencias también de las mujeres eran diferentes. Entonces, por ejemplo, el trabajo como impronta, la organización, aparecía con mucha fuerza en el surandino. Las mujeres de Puno hablaban de su participación, por ejemplo, en la toma de tierras, ¿no? Y entonces hay una historia, ¿cierto?, de participación que da cuenta hoy en día, además de la impronta política de las mujeres. En la costa norte más bien aparecían otro tipo de agencias, el tema de la sororidad de las mujeres. En Talambo aparecían agencias más vinculadas al cuerpo, a la estética. Entonces, son diferentes agencias también que están colocadas. Sin embargo, también es importante mostrar que estas diversidades, en el caso peruano, también han sido, digamos, formas en las cuales hemos dividido el país. Perú es un país altamente racista, lo hemos visto en el último contexto del estallido, donde hay poblaciones a las que no se reconoce ni siquiera ciudadanía, menos se les reconoce como agentes para hacer política. Entonces, ahí miramos todavía a las mujeres como sin conocimiento, sin saberes, ¿no? Toda la discusión que surge, por ejemplo, de las mujeres aymaras que participan en la política, da cuenta de cómo estamos mirando a algunas mujeres, ¿no? O sea, nos olvidamos de toda esa trayectoria y pensamos que efectivamente son mujeres que están siendo manipuladas, controladas. Y entonces, claro, tú miras este panorama y entonces la urgencia de trenzar estas múltiples desigualdades es fundamental, pero no solamente desde esa perspectiva de las, digamos, de mirar a la trenza, ¿no? La trenza de estas desigualdades como, sí, como efectivamente también nudos de opresión, sino también como nudos de agencia que nos pueden permitir enfrentar de otra manera estas brechas de desigualdad que en el país también se han ido construyendo
y que son brechas que son bien interesantes para analizar. Yo te voy a contar de dos experiencias en el sur andino, ¿no? He estado en Ocongate acompañando a mujeres lideresas muy jóvenes y de hecho muy vinculadas también al mercado. Y eso fue como de los primeros trabajos que hice después de que regresamos de la pandemia. Y me impresionó muchísimo, por ejemplo, cómo estas mujeres habían logrado organizarse, habían logrado entrar al mercado de la conectividad y hoy en día estaban construyendo, digamos, una organización muy interesante en el Valle del Sur de mujeres. Las señoras habían logrado armar una organización muy conectadas, participando en esos espacios de manera muy interesante. Y a mí me sorprendió mucho porque eran mujeres con, no solamente con agencias, sino vinculadas al mercado con discursos nuevos, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta que son brechas que se pueden trabajar si hay voluntad, si hay organización, si hay apuesta. Pero hace una semana, 2 semanas, estuve en una comunidad de Cusco, también en el Valle del Urubamba, ¿no? Urubamba es una de las ciudades más cosmopolitas seguramente del Perú, ¿no? Donde hay mucha, además, mucha, mucha llegada de extranjeros y población limeña que se está yendo a vivir a Urubamba y entonces eso nos muestra, digamos, una realidad diferente, pero a 2 horas hay una comunidad donde están construyendo efectivamente espacios para el turismo rural comunitario. Está a 2 horas de Urubamba, no es más que 2 horas. Y una de las primeras cosas que nos sorprende es el alto grado de brechas en términos de educación, acceso a salud, ¿no? Las mujeres mayores con un mayor monolingüismo que las jóvenes. Pero una cosa que a mí me sorprendió muchísimo es que en algún momento, cuando les pregunto cómo se sienten, si están contentas que ya tienen su casa para recibir a los turistas, me dicen que un poquito preocupadas. Ya, les dije, ¿y por qué están preocupadas? Y me decían que porque no tenían acceso a Internet. Entonces es una brecha que obviamente marca mucho el contacto de las mujeres con la ciudad, ¿no? Entonces, claro, ya no tenemos conectividad. ¿Cuántas de ustedes tienen celular? De 20 mujeres, solo 2 mujeres tenían celular. Y entonces hago la pregunta y les digo, ¿y los esposos tienen celular? Solo dos. Las más mayores dijeron que sus esposos no tenían celular. Entonces, esto está marcando además una brecha digital y la que las mujeres están mucho más fuera de los espacios, incluso, ¿cierto?, urbanos, porque claro, los esposos están vinculados al turismo y entonces tienen celular y se conectan, pero las mujeres están fuera. Entonces, creo que cuando miramos estos casos concretos de cómo, ¿no?, estas brechas de desigualdad, de exclusión, incluso de cómo pensamos las políticas públicas, ¿no? Dan cuenta de la urgencia y la necesidad de ir trenzando estos diferentes ejes de desigualdad que nos permitan efectivamente atender de manera efectiva lo que pasa con las mujeres en estas diversidades. Y claro, y estoy hablando de mujeres rurales, estoy hablando de mujeres amazónicas, pero también pensemos en las mujeres trans, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres trans? ¿Cómo entran en el debate de los feminismos? ¿Cómo recogemos las demandas de las mujeres trans en ese debate? Entonces siento yo que hay un camino todavía grande por transitar para las mujeres, pero también siento que hay estos caminos ganados donde, ¿no? Por lo menos a nivel urbano, las mujeres se han ido apropiando del espacio público a partir del canto, de la música, esta impronta política que también es importante, porque la política, como sabemos, se hace efectivamente a nivel de políticas públicas y podemos apostar, ¿cierto?, por trabajar en el Estado, pero también hay otra manera de pensar en la política, que es desde la calle, que es desde la resistencia, y creo que ahí estamos las mujeres también, ¿no? Sí, profesor, justo con ese tema de las brechas que existen, ¿qué importancia tiene la educación en la promoción de la igualdad de género y qué medidas considera necesarias para mejorar la conciencia sobre ese tema en Perú? La educación en igualdad de género creo que va de la mano con cómo también avanzamos en una educación antirracial. Yo creo que en el Perú el campo
de cómo trabajar la equidad de género, la igualdad de género en la política educativa, ha sido un campo de disputa, ¿no? Donde efectivamente hay muchos grupos, principalmente vinculados, ¿cierto?, a la derecha, que han ido haciendo incluso movilizaciones para bajarse esta norma. Es clave, de hecho, que nuestros niños, que nuestras niñas puedan ser formados y entender lo que es una educación en igualdad, en equidad, donde nuestros maestros, donde los profesores no tengamos, por ejemplo, que ir reforzando estereotipos de género, pero así como siento que es necesario trabajar en esta mirada, pero además es el género desde una perspectiva que también esté entrelazado con el tema de cultura, porque cuando a veces entramos y trabajamos desde una sola mirada, también terminamos reforzando otras que no son necesariamente fundamentales en lo que es la identidad de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, decir que las mujeres no trabajan o los hombres son los proveedores es una realidad que no necesariamente los niños y niñas ni de la Amazonía ni del mundo andino van a sentir, porque siempre van a ver a sus madres y padres trabajando, ¿no? En el lado productivo, en la actividad pública. Entonces, creo que hay que pensar el tema de género también desde estas diversidades, pero a la par avanzar en estas políticas educativas antirraciales, ¿no? El Perú es un país altamente racista, clasista, donde es urgente efectivamente ponerle más punche a discutir qué significa esto para los niños, niñas en la educación, ¿no? Cómo no seguimos reforzando estas miradas que haga que niños y niñas sientan vergüenza de su color, de su apellido, de su procedencia. Entonces, creo que tenemos que avanzar en una mirada que justamente ponga en agenda el tema, la conclusión 171 de la CBR que habla de este reconocimiento positivo, ¿no? Cómo avanzamos en reconocernos en estas diversidades y que además en un país como el nuestro no es suficiente el reconocimiento, tiene que ser un reconocimiento positivo porque el Perú es un país altamente racista, clasista, ¿no? Y claro, y este racismo y este clasismo no solamente atraviesa nuestras interacciones cotidianas, también son parte de las políticas del Estado, son parte de los discursos, ¿cierto?, que vienen desde las altas esferas, donde se normaliza, se naturaliza la violencia para ciertas poblaciones. Entonces, creo que es clave avanzar en estas dos perspectivas en términos de formación. Claro, sí, justamente mirando hacia el futuro, ¿qué avances espera ver en los derechos de las mujeres en Perú y qué áreas considera que requieren mucha más atención? Creo que las tareas son aún grandes. Creo que además es una tarea que no solamente toca a los feminismos, sino que nos toca como sociedad, porque todos los avances y las apuestas que se hacen desde el feminismo no están pensadas solo en las mujeres, no están pensadas en la sociedad en general. Entonces, construir estas sensibilidades nuevas que nos lleven a construir, digamos, una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria, es algo que tenemos que ir cambiando en todos, en todas, en todes. O sea, es como ir cambiando estos sentidos incomunes que se han vuelto comunes, ¿no? Entonces, hay jerarquías, hay diferencias, hay valoraciones diferentes a lo que hacemos los hombres y las mujeres, ¿no? Hay estas valoraciones diferentes, incluso de acuerdo a nuestra procedencia. Hoy en día seguimos hablando que hay brechas salariales grandes, las mujeres seguimos ganando, según la OIT, en promedio 20% menos que los hombres en términos de ingreso por igual trabajo, ¿no? Entonces esa es una brecha que hay que seguir trabajando. Está el tema de los cuidados, que es otra agenda pendiente. O sea, el tema de los cuidados, justamente por la forma en que hombres y mujeres hemos sido socializados, recae principalmente en las mujeres, lo que impide que mujeres en cierta etapa de nuestras vidas no avancemos igual que nuestros padres varones, por ejemplo, en las carreras profesionales, en el trabajo, en todos los espacios. O sea, hay una brecha que se construye en el momento, por ejemplo, en que las mujeres somos mamás, porque el mayor cuidado de los niños, niñas, recae en nosotras. Y eso está claramente estudiado, digamos, hay una brecha grande que se empieza
alargar en ese momento de nuestras vidas, ¿no? Entonces el tema de los cuidados y el otro tema grande que creo que atraviesa también como la vida de muchas mujeres es el tema de la violencia, ¿no? Los feminicidios siguen siendo una realidad dolorosa, donde creo que como sociedad, como Estado, no estamos logrando enfrentar esta situación, ¿no? Las tasas de violencia son grandes, entonces es, es clave, digamos, apuntar a cómo construimos una sociedad en la que el tema de los cuidados sea un tema donde hombres y mujeres podamos compartir más, ¿no? Es importante, digamos, cerrar estas brechas en ingresos, es importante avanzar en el tema de los cuidados, pero creo que sobre todo como apuesta de los feminismos es cómo avanzamos a una convivencia más armoniosa entre todos y todas. O sea, es creo yo, la apuesta por un mundo más justo, más humano. Creo que pasa además por cómo armonizamos nuestras existencias con los otros seres de la naturaleza, ¿no? Cómo armonizamos nuestras existencias con otras maneras de ver y sentir el mundo que justamente no hagan que unos nos pongamos por encima de los otros. Porque parte de los problemas centrales también en un país como el nuestro es cómo avanzamos en la construcción de una ciudadanía donde todos y todas nos podamos sentir bien, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? Este país todavía es un país donde algunas sienten que tienen más derechos que otros y además actúan como tal, o sea, nos hacen sentir que así tienen que ser las cosas y hay personas que aceptan eso, ¿no? Entonces ahí es como avanzamos en esta conciudadanía y en esta autociudadanía que nos haga sentirnos también ciudadanos, ciudadanas. Y eso pasa, ¿cierto? Por cómo también a la par que avanzamos por el tema de cerrar brechas, a la par que trabajamos por el tema de los cuidados, a la par que enfrentamos la violencia, también apostamos por construir una ciudadanía más plena para todos y todas. Y creo que esa es una apuesta que no es una apuesta solo de los feminismos, sino que es como una apuesta más colectiva, en la que tendremos que todos y todas sumarnos también a esos movimientos que van trabajando estos temas. Claro. Y bueno, finalmente, ¿qué consejo o mensaje le daría a las mujeres jóvenes y estudiantes que están empezando a interesarse y a participar en la lucha por la igualdad de género? A las chicas, a los chicos, yo he tenido en este curso, por ejemplo, que hemos dictado en el verano, varios muchachos muy interesados en el tema. Creo que es como pensar que a veces, ¿no? Las luchas individuales son importantes, pero creo que en colectivo es mucho más interesante. Creo que la universidad, además, es el espacio donde empezamos a construir la sociedad civil. Entonces, les invito a seguir pensando en colectivo, a seguir promoviendo organizaciones y que en esas organizaciones además coloquen estos temas de igualdad, de equidad, son fundamentales, ¿no? Yo creo que hay un camino, digamos, trazado por los feminismos, reconociendo esos caminos, como también vamos apropiándonos de estos caminos transitados, reconociendo efectivamente los aportes que nos han dejado, digamos, nuestras feministas tradicionales, como dice Maruja Barrick, las feministas del siglo pasado. Siguiendo eso, como las mujeres jóvenes vamos dando otras miradas, otras voces e invitar a todos, a todas a seguir impulsando, no solamente organizar, o sea, sí podemos organizarnos como mujeres y está bien, pero creo que es como pensar en esta pluralidad de voces, de organizaciones, donde este tema sea también un tema transversal, ¿no? Donde empecemos a discutir en estos diferentes espacios qué significa pensar desde los feminismos, cuál es el aporte que puede dar, cuál es la mirada que podemos dar, digamos, desde nuestro ser mujer a diversos temas, ¿no? Y eso implica también por ir cambiando, y voy a insistir en esto, de cómo vamos eh, transitando a construir nuevas sensibilidades, porque siento yo que hoy en día tenemos que pensar en cómo estos sentidos incomunes que se han vuelto comunes, ¿no? Sean discutidos, sean puestos en debate y avancemos en la construcción de una sociedad
más justa, más humana, donde todos y todas y todes tengamos un espacio, tengamos una voz, tengamos una presencia y que nuestras voces y nuestras apuestas y nuestras improntas también sean reconocidas, valoradas, ¿cierto? Y creo que es eso, es la apuesta es esa y es una apuesta que no es efectivamente fácil, pero creo que es hacia allí que tenemos que transitar como sociedad. Muchas gracias por su asistencia, profesora Nora. Bueno, terminamos con ello y bueno, somos Sobredosis Política y no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.